queridos amigos, tenemos ya a Mireya Pazmiño, ¿sí? Precandidata todavía, asambleísta, ¿no? por la provincia de Bolívar. ¿Cómo estás? ¿Candidata o precandidata? Buen día. No escucho. A ver, no tenemos audio. ¿Ahí? Si no, ¿ahí? Ahí. Perfecto. Buenos días, licenciado Jaimito, Carlita, qué gusto estar nuevamente en estudios en Ecuador en directo. Un saludo a todos los ecuatorianos, en especial a mi provincia de Bolívar. Esta vez precandidata asambleísta por la provincia de Bolívar, pero por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo así por la RC, abogada Mireya Pazmiño? Bueno, ha sido una invitación de parte del presidente Rafael Correa a formar parte de la Revolución Ciudadana, y dado el momento decisivo que atraviesa nuestro país, con absoluta honestidad y sobre todo madurez política, he aceptado y he decidido ir de candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Bolívar. Qué bueno, abogada Mireya Pazmiño, volverla a tener acá. Bien, bueno, está en firme ya esa candidatura, y cuál es la visión que se tiene en función de los proyectos que se puedan presentar en la Asamblea. Bueno, realmente la situación que está atravesando el país es muy grave, y creo que es hora de poder rescatar al país de la situación, de la inseguridad, de la pobreza que estamos viviendo los 18 millones de ecuatorianos, y sería realmente irresponsable de mi parte y de parte también del binomio presidencial de la RC no participar. Como usted lo mencionó, hay varios proyectos que se está construyendo, escuchando a la gente, estando en territorio, entre ellos ver cómo se rescata al país de esta inseguridad. Hay muchas muertes violentas, y un dato muy fuerte es lo que pasó en el mes de junio, registrado más o menos 592 asesinatos de muertes violentas que van en el año. Entonces esto es muy grave. La Revolución Ciudadana está con esta disposición de recuperar la patria, de recuperar el país del desastre a lo que nos han llevado estos últimos 3 gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales, gobiernos que solamente responden a las grandes oligarquías, a sus amigos, a sus socios, a su familia. En ese sentido, está construyéndose este proyecto de la Revolución Ciudadana. Este proyecto que está ahí con las diferentes candidaturas también tiene una opción, y esa opción es la opción de las alianzas, lo que hace que esas candidaturas que ustedes tienen en firme puedan de una u otra forma variar. Para eso hay una fecha que es pues hasta el 30. ¿Cuál es su visión sobre el tema alianzas? ¿Son necesarias? ¿Es posible que se den? ¿Están dispuestos de una u otra manera los candidatos también a de pronto despojarse de esa dignidad a la que quieren seguir por algún tipo de unidad? Bueno, nosotros hemos escuchado y se ha visto, ¿no?, que hay una mesa de diálogo de la unidad de izquierdas y del progresismo, que varios de los líderes políticos se han sentado a dialogar. Y hay que tener mucha madurez política también de todo este frente que se ha conformado. Sin embargo, si los esfuerzos no progresan, ¿no?, o no prosperan en estas mesas de diálogo, construyendo en beneficio de solucionar los principales problemas que tenemos el país, creo que es seguridad y economía. En base a ese sentido, no se ha construido un proyecto político. Creo que cada quien seguirá con sus propias candidaturas. Cada partido político tiene ese derecho de participar con su binomio presidencial y llegar luego a un acuerdo que sería en segunda vuelta. Todas estas fuerzas de las izquierdas, del progresismo, quien esté con ese sentido de recuperar nuestra patria, puedan unirse para que llegue un binomio consciente de lo que ya se hizo, de lo que se trabajó, y recuperar esto de lo que se trabajó. Entonces, yo creo que es beneficioso para el país
se pueden llegar a alianzas. Tenemos hasta el 30 de agosto que se puede llegar a alianzas. Veamos cómo prosperan estas conversaciones, estos diálogos. Se han visto también que ya algunos por el odio se han bajado también de esas conversaciones, pero veamos qué pasa hasta el 30. Es preciso llegar a acuerdos, pero si no se puede llegar a estos acuerdos mínimos programáticos, ver si se puede llegar en segunda vuelta a estos mismos acuerdos en necesidad del país. Abogada Pazmiño, 17 candidatos en la papeleta, ¿realmente es un reflejo de la democracia en el país o hay un exceso de candidatos? Bueno, se ve que de acuerdo a nuestra Constitución pueden participar, ¿no? Es lo que dice la Constitución y la ley, pero creo que deberían tomar bastante responsabilidad, bastante conciencia de lo que estamos pasando y de lo que estamos viviendo. Se debería unificar de acuerdo a las líneas políticas, de acuerdo a la necesidad de lo que está pasando en el país. Y como le dije, sería muy bueno que salga un binomio en base a la línea de izquierda, al progresismo o a quien tenga ese patriotismo de sacar al país adelante. Pero ¿es democracia? ¿Es democrático entonces? ¿No le queda más a los ecuatorianos que ir a las urnas? Le queda a los ecuatorianos ir a las urnas, es lo que dice nuestra Constitución, pero también les queda a los ecuatorianos votar conscientemente, votar por lo que ellos creen, ya no dejarse engañar de lo que se ha vivido durante estas últimas elecciones. Tuvimos nosotros un lazo responsable de la mafia y de la corrupción y lo que estamos viviendo ahora. Un presidente actual, un presidente que no ha respondido a las necesidades del país, que le ha mentido con sus propuestas, que le está empobreciendo y está utilizando al Estado ecuatoriano para sus negocios familiares, para los negocios de los amigos. Entonces, lo que le queda al país es democráticamente votar por el binomio que ya trabajó por los ecuatorianos, que dejó una línea base donde que teníamos educación, teníamos seguridad, teníamos nosotros instituciones independientes, teníamos crecimiento económico, inversión pública. Necesitamos ahora una presidenta que responda, recupere esa patria y seguir en el progresismo, seguir recuperando nuestro territorio, nuestro Estado ecuatoriano. Ahora, abogada, si bien es cierto hay 17 candidatos de diferentes líneas políticas, tenemos que también ver el tema de la Asamblea Nacional. Y bueno, usted ha sido parte de la Asamblea Nacional y nuevamente quiere tener una curul. Al ver 17 candidatos, podríamos llegar a pensar que es posible que no va a haber una mayoría total, ¿no? Y van a haber algunos independientes, minorías. ¿Cómo cree usted que va a ser ese manejo de la Asamblea, ¿no? De la que tanto se habla y de la que tanto desprestigio tiene? Bueno, todos han utilizado también esta parte democrática para tener un espacio de poder, ¿no? Y hemos visto que ciertos partidos políticos, ciertos movimientos políticos han utilizado para negociados personales, para en un comienzo ir con la oposición, pero no una oposición de pelear por país, de un proceso de fiscalización, sino para sacar provecho de ese poder. Esperemos que en la Asamblea Nacional tomen conciencia para qué se llega a la Asamblea, para hacer procesos de fiscalización y para sacar proyectos de ley en beneficio del país, no en beneficio de sus bolsillos. Siempre han hablado también de lo que es la gobernabilidad y que la Asamblea Nacional debe dar gobernabilidad al presidente. El presidente debe buscar su gobernabilidad en el gobierno, con sus ministros, no con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el poder en el que tiene que realizar su fiscalización, tiene que ir a defender la decisión de un país. Lo que está pasando ahora y lo que hemos pasado con Lasso. Lasso no estuvo para que, o los ecuatorianos no votaron a Lasso para que venga a infiltrar a la mafia albanesa en su gobierno, o que venga a utilizar a las empresas públicas para actos de corrupción y llevarse la plata en sacos, como lo hemos escuchado en las conversaciones. La gente votó para que haya trabajo, para que haya oportunidades, para que exista educación, para tener un buen sistema de salud,
para estar seguros en nuestros propios territorios. Pero para eso es ahora la Asamblea Nacional. Si el gobierno no responde a la voluntad de un pueblo que le dio la confianza y que vaya a gobernar en favor de los 17, 18 millones de ecuatorianos, la Asamblea Nacional tiene que hacer su papel de fiscalización y tiene que ser la voz del pueblo en ese proceso de fiscalización o generar proyectos de ley para que ayude a las políticas públicas que pueda generar un gobierno. Pero estos últimos gobiernos no han hecho eso. Y la Asamblea debe tener esa conciencia de país y que vienen en servicio de y en representación de cada una de sus provincias. Pero cuando se llega a la Asamblea Nacional, eso no hacen ciertos políticos, ¿no? Han utilizado la política, como le dije, solo para estos beneficios. Esperemos que en esta nueva Asamblea, como usted dice, habiendo varios candidatos que espero identifiquen que solamente están utilizando para tener este gramo de poder y después ir a negociar en intereses personales, y voten conscientemente y poder llegar con asambleístas de un partido político, asambleístas que vayan conscientes de lo que se va a hacer y no de lo que se vayan a aprovechar. Abogada, ¿qué criterio merece esa revelación que hizo el día jueves el periodista Anderson Boscan respecto al caso de la mafia albanesa, que dice que sigue operando de manera impune en nuestro país y que la justicia no ha hecho nada? Bueno, realmente debemos nosotros ser conscientes de todo lo que ha estado pasando a través desde que salió esta denuncia de este periodista sobre León de Troya y sobre la denuncia también que salió desde la Fiscalía y la investigación, el proceso de fiscalización del Gran Padrino. El país ha conocido, y a través de contundentes pruebas, documentos y el pronunciamiento que ha hecho el periodista sobre el señor Dritan Yika, que ha sido que ha sido un personaje que ha venido a instaurar acá las empresas en el Ecuador, empresas dedicadas a la mafia, al narcotráfico, y que lastimosamente la Fiscalía ha actuado en complicidad con esta mafia albanesa. Y es por eso que uno de sus principales líderes, Dritan Yika, no ha sido investigado y mucho menos privado de la libertad. Y hemos escuchado cómo se ha contradecido también la fiscal o la Fiscalía General del Estado, que menciona que no está en el país, y luego cómo construye tantas empresas. Construyen desde el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, lo que está pasando con esta mafia albanesa, con esta denuncia, nosotros podemos decir que la Fiscalía ha sido muy eficaz, pero para proteger a su aliado, o la Fiscalía en realidad está siendo muy inepta en cumplimiento de sus deberes. Hizo otra acusación Anderson Boscan de sus amigotes que tiene en la provincia de Los Ríos, que justamente le dice: me puedes mandar a matar con tus amigotes. ¿Eso qué nos da a entender desde el punto de vista de esta revelación que hace Anderson Boscan, doctora? Bueno, nosotros debemos pedir que se lleve un proceso, una denuncia también, deben presentar una denuncia y que se haga todas las investigaciones respectivas. ¿Cuánto de veracidad tiene toda esa conversación? Que se haga una revisión minuciosa, y desde la Asamblea Nacional debería iniciar ese proceso de fiscalización también e exigir a la Fiscalía General del Estado que se lleve a cabo todos estos procesos. Que no quede entredicho, que no quede solamente en una denuncia simple a través de un medio de comunicación, sino que esto aterrice en un proceso tanto de una denuncia dentro de la Fiscalía como también un seguimiento dentro de la Asamblea Nacional. Correcto. Esto es algo muy grave, esto es algo muy delicado, de estas denuncias y de estos revelados de las conversaciones que han tenido con una autoridad que lleva a cabo todo lo que es un proceso de investigación en delitos penales.
¿Dónde está la política penal? ¿Dónde está el presidente de la República en proteger a los ecuatorianos? En pedir que se haga una investigación sobre estas denuncias muy delicadas que están haciendo este periodista y este medio de comunicación. Correcto, vamos a otro tema, abogada. 9 meses de gestión de Daniel Noboa, la mitad del periodo, porque tengo entendido que son 18 meses, es el tiempo que va a estar como presidente. De sus ofertas, ¿podemos ya en este momento visualizar por lo menos el 50% de las ofertas ofrecidas que hizo el presidente de la República, cumplidas hasta el momento? Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, es solo mentiras y es en contra de todo lo que ofreció. Recuerde usted que ofreció la seguridad en el país, pero no hay ninguna solución a todas esas matanzas a diario, y lo único que vemos es que todo lo resuelve a través del TikTok, con mentiras. Es la única familia que sale a trotar en la playa, que sale a hacer deporte, a recreacionarse. ¿Es quién? El presidente y su esposa y su familia. Mientras todos los ecuatorianos tenemos terror, pánico de salir a las calles por miedo a que nos vayan a secuestrar, nos vayan a asesinar. Que también ha mantenido, hemos visto que han mantenido en completo abandono el sistema de salud pública. Una madre de familia rogándole a un gobernador que le ayude con el tratamiento de la diálisis para su hija y pidiendo de rodillas. Esa indignación, esa humillación hacia lo que por derecho a los ecuatorianos deberían dar una salud pública digna y que sirva a todo este sistema de salud, que tengamos medicina, que tengamos médicos especialistas. No tenemos nada de esto con este gobierno, con este presidente, que solo ha venido a mentir y a burlarse de los ecuatorianos, a llevarnos a la pobreza, a la indignación, a la humillación. ¿Dónde está el ofrecimiento de darle cupos a los estudiantes, a nuestros jóvenes? En mi provincia de Bolívar me he reunido con varias madres de familia, que los chicos, a pesar de tener la calificación para obtener un cupo dentro de las especialidades o la carrera que ellos han decidido escoger, no tienen cupo, están sin estudios, están abandonados en una universidad pública, y para ir a una universidad privada necesitan dinero. Los padres de familia están sin trabajo, no tienen que comer, que si quieren mandar a los hijos tienen que endeudarse. ¿Y cómo están las tasas de interés en los bancos? Unas tasas de interés empobrecedoras, que el Estado ecuatoriano, el gobierno, no ha hecho ninguna política en favor de aquello. Lo único que hemos visto que sacan políticas públicas o que sacan leyes es en beneficio de las grandes empresas, del gran poder económico que existe aquí, o en beneficio de sus familias. Es una burla, un atropello que estamos sufriendo todos los ecuatorianos, y por dignidad debería el presidente de la República renunciar. Y por dignidad, porque vemos que no ha tenido la capacidad, la templanza para poder gobernar, tampoco debería reelegirse. Correcto, y en estos últimos meses hemos visto cómo se reparten contratos a familiares del presidente de la República. El caso del desayuno escolar, donde sacaron a una empresa que tenía años dando un servicio para poner a otra empresa, pero esa empresa tenía vínculos con otra empresa que es parte del emporio del grupo Novis. Y justamente hay otra denuncia donde se está vendiendo etanol a Petroecuador por parte de una empresa del grupo Novis. ¿Quién pone un alto a esto? ¿Dónde está la Contraloría, abogada? Mire, ahí usted y todos los periodistas deberían hacer un llamado a estas entidades de control, porque ¿qué hizo cuando el presidente de la República destruyó a su conveniencia o derogó a su conveniencia el Código de Ética? ¿Para qué? Para que pase lo que usted acaba de mencionar, para aprovecharse del Estado ecuatoriano, ¿sí? Y para entregar a diestra y siniestra cargos a familiares, a sus ministros, y de igual manera para dar a dedo todo lo que es la contratación de estos bienes o de todos estos servicios públicos que se haga. ¿Qué está pasando en el servicio de contratación pública? La ley existe, lo que está es violentando esa ley.
un presidente que constantemente atropella la Constitución y atropella la ley. Y también unas instituciones que están destrozadas, que están siendo cómplice de este gobierno y no hacen sus respectivos procesos de control o de fiscalización. Como usted dice, ¿qué es lo que está pasando con Contraloría? ¿Qué es lo que está pasando con Fiscalía? ¿Qué está pasando con el Consejo de la Judicatura? Y más que todo, hay que hacer un llamado también a que la Asamblea Nacional, como el primer poder del Estado, haga su trabajo y no esté sin cómplice de todo este manejo corrupto que se está dando desde la presidencia, en el gobierno de Noboa y en las instituciones públicas. Ahora, el presidente de la República, hace poco, sus voceros salieron a decir que los ministros de Estado no van a ir a la Asamblea. ¿Eso qué nos da a entender el gobierno? ¿Que no van a aceptar la fiscalización desde el Poder Legislativo? Realmente esto es algo de vergüenza, ¿no?, de parte del presidente. Él fue parte de la Asamblea Nacional, él conoce cuál es el trabajo de la función legislativa y para garantizar a las y los ecuatorianos que sea un país transparente, que los funcionarios públicos rindan cuentas, se debe hacer uso de todo este recurso económico que es la Asamblea Nacional. Y es el poder en el que controla que no haya abuso de poder, que no haya atropello a la Constitución y a la ley, que no se burlen de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Él fue asambleísta y sabe cuál es el poder de la Asamblea Nacional y cuál es el deber de la Asamblea Nacional. En este caso, al pedirle a los legisladores, está violando la ley, se está burlando de la Asamblea Nacional, del trabajo legislativo, se está burlando de la confianza que pusieron tanto los 18 millones de los ecuatorianos como cada uno de los ecuatorianos dentro de las provincias que ponen su confianza en un legislador que vaya a controlar si está habiendo abuso de poder o si está habiendo corrupción o está habiendo atropello. Y eso se está burlando el presidente de la República al impedir que estos ministros vayan a rendir cuentas. ¿Qué es lo que están haciendo en el Ministerio de Salud? ¿Por qué la gente se está muriendo por falta de medicinas? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema de educación? ¿Por qué tanto joven está sin poder estudiar en las universidades? ¿O por qué los niños están quedándose fuera de las escuelas, los jóvenes fuera de los colegios? Entonces, todo esto tiene que ir a rendir cuentas. Pero cuando el presidente impide y se pronuncia de esa manera, significa que es un presidente que va a socapar tanta corrupción, tanta vaguería que se está dando en los ministerios y que no hacen absolutamente nada por los ecuatorianos. Yendo al tema político, ¿qué se quedó pendiente de parte de Mireya Pazmiño en la asamblea anterior, que quiere seguir yendo otra vez a la asamblea la abogada Mireya Pazmiño? ¿Qué hay pendiente, doctora? Bueno, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Pero más que todo hay que ver ahora la nueva realidad del país. Hay que ver qué es lo que está pasando en la provincia de Bolívar. Está siendo una provincia abandonada. No hay ninguna reactivación económica y la gente está huyendo, está saliendo de la provincia, está habiendo bastante migración porque no hay oportunidades. No hay fuentes de trabajo, no hay un respaldo hacia la productividad, no se ha visto y se ha abandonado mucho lo que es la agricultura. Mi provincia vive de trabajos del sector público, pero también de la agricultura, de la ganadería, de la productividad. Eso está abandonado y ahí tenemos que nosotros generar procesos de fiscalización y generar también leyes que ayuden a que se retome lo que es el proceso asociativo para que los negocios, el proceso de la productividad comience a reactivarse en la provincia de Bolívar y también en otras provincias del país que está siendo destrozado por un gobierno, ¿no? Por estos últimos gobiernos de turno. Y en la Asamblea Nacional quedaron pendientes para tratar sobre lo que son las tasas de interés. Y eso es algo muy importante, revisar
cómo está siendo evaluado y cuál es la política que tiene el gobierno para establecer y regular el abuso de la banca privada sobre las tasas de interés. Correcto, estamos dialogando con la abogada Mireya Pazmiño, precandidata a la Asamblea Nacional, en esta vez por la Revolución Ciudadana. Otro tema, el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, por supuesta violencia política de género. ¿Qué criterio merece lo que le está pasando a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y todas estas acusaciones que han hecho contra ella? Ella puso una demanda, los otros también contrademandaron. Bueno, tienen que revisar de una manera muy independiente, muy ética, y de acuerdo a lo que establece la ley, estos procesos o estas denuncias presentadas por parte de la vicepresidenta, pero es visible todo el atropello y toda la violencia que ha sufrido de parte del presidente, quien le invitó a participar como su binomio y le envía a que vaya de canciller a un país en el que se encuentra en guerra. Imagínense ese atropello y esa violencia que está sufriendo la vicepresidencia, y es una violencia de género. Comienzan también con sus asesores a maltratarla, a humillarla, a burlarse de ella, y todas estas deben ser como parte de prueba de las denuncias que ha presentado, y esperemos que esa denuncia sea resuelta en base a la ley, en base a todas las pruebas que hemos visto los ecuatorianos de tanta violencia que ha sufrido de parte del presidente y de sus colaboradores, y que pueda ser sancionado como lo menciona la ley, la norma. ¿Cuál podría ser la sanción? No sé cómo está estructurado de todo este atropello. ¿Suspensión pero de derechos políticos? Si es suspensión de derechos políticos, no sería candidato. Deberían ser todas las que están en la ley, porque es un presidente que ha abusado y se ha aprovechado del poder para maltratar, humillar y violentar a su vicepresidenta y a las mujeres en el Ecuador. Hemos visto que no solamente es la vicepresidenta, ha sido también algunas de sus colaboradoras que también han sido maltratadas y violentadas. Y en general a las mujeres también han dejado de lado y ha habido mucha violencia, comenzando por quitarle el presupuesto al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Un presupuesto que estaba en 17 millones de dólares y le bajó el 23% a 13 millones de dólares, dejando en la indefensión y para no poder erradicar tanta violencia que existe ahora contra la mujer. Entonces, esto es realmente visible, ¿no? Cómo existe ese maltrato, esa violación a los derechos de las mujeres. Y deberían utilizar todas las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley contra esta denuncia que ha puesto la vicepresidenta, ¿no? Es en favor de ella y creo que también debería ser en favor de todas las mujeres ecuatorianas. Como le dije, es una violencia, es un maltrato que el presidente de la República, que dice que tiene una madre, que tiene una esposa, que son feministas, quitar el presupuesto, reducirle de 17 a 13 millones de dólares. Esto implica, como le dije, una erradicación o una eliminación del 23% del presupuesto. ¿Cómo van a quedar las mujeres que son violentadas, que son maltratadas? ¿Dónde está el Estado ecuatoriano para atender a todas estas víctimas de violencia de género? Las entidades, las autoridades que ahora están en el Consejo Nacional Electoral deberían revisar todas estas pruebas e ir de manera muy ligados a la ley con todas las sanciones que amerita. Hablamos de violencia política de género y hablamos de las mujeres, y sin duda alguna las mujeres en la política ahora tienen un papel preponderante. ¿Cuál es su posición frente a que, bueno, pues la asambleísta Viviana Veloz quedará a cargo de la presidencia de la Asamblea? Y le pregunto porque, bueno, ahora usted es parte de la Revolución Ciudadana y yo sé que ha escuchado pues de el terror o el miedo que tienen algunos actores políticos de que una mujer asuma la presidencia de la Asamblea, y más aún si pertenece al Partido de la Revolución Ciudadana.
Bueno, usted sabe el poder que tenemos las mujeres, no nos doblegamos, pese a mucho dolor que a veces nos hacen pasar muchas de las autoridades o el machismo que ha existido también dentro de nuestra vivencia, pero es necesario ahora que es tiempo de mujeres, es necesario que las mujeres estén en la política, estén haciendo política para defender nuestros derechos, para defender el derecho de la familia. Nosotros no somos mezquinas y no solamente vemos por las mujeres, vemos por nuestra familia, vemos por nuestros hijos, vemos por nuestro país, sentimos ese dolor, somos empáticas. Y cuando hacemos y podemos llegar a gobernar o asumir un poder, vamos a distribuir ese poder con amor, con responsabilidad, con trabajo. Es hora de mujeres y yo felicito que pueda llegar Viviana Veloz a ser la presidenta de la Asamblea Nacional y también me solidarizo con todos esos ataques y esa violencia que ha sufrido y que hemos sufrido todas las mujeres que hemos estado en política. Un hombre que está en política no es tan agredido como hemos sido agredidas las mujeres, burladas, nos sacan tantas clases de memes, utilizando a veces nuestro cuerpo o nuestra estatura o nuestro color de piel. Eso es realmente inaceptable. Eso debemos ir erradicando, debemos exigir al Ministerio de la Mujer que vele por todas estas violencias que hemos estado sufriendo, pero necesitamos la participación de las mujeres, necesitamos a la mujer haciendo política, porque las mujeres sabemos que el hacer política es en servicio de los demás y no en abuso o en aprovechamiento de manera personal de lo que es ese poder. Necesitamos más mujeres en el poder, en la administración pública, y estoy segura que vamos a llegar a tener esta presidenta también para defender nuestros derechos de las mujeres, de la familia, de los niños, de los jóvenes. Y felicito a Viviana cuando llegue a la presidencia de la Asamblea Nacional y a todas las mujeres cuando lleguen a ocupar ese espacio de poder. ¿Usted cree que hay posibilidades de que la RC pueda ser gobierno en el 2025? Mire, ya creo que los ecuatorianos están despertando de la realidad en la que estamos viviendo. Nosotros dentro de la RC se vio ya el trabajo y cómo dejó el país. Dejó un país con carreteras, dejó un país con un sistema de salud que respondía a los ecuatorianos. Teníamos medicinas, teníamos médicos especialistas, los jóvenes tenían educación, tenían acceso a las universidades, tenían oportunidades, no había tanta inseguridad y muertes violentas, la mafia incrustada no existía. En ese sentido estamos viendo cómo se dejó el país y eso hay que recuperar, y la forma para recuperar es votando conscientemente por un binomio, por una presidenta que va a recuperar el país y vamos a progresar también. No debemos detenernos en esa línea, pero ya no estamos en esa línea donde nos dejaron. Hemos caído de esa línea. Estamos en un país destrozado, destruido, sin salud, sin educación, sin seguridad, sin un sistema vial, sin nada, con desigualdades, con mendicidades, con pobreza. Debemos recuperar esa línea a la que se dejó y la única forma de recuperar eso es votando por el binomio presidencial de la RC. ¿Quiénes están de candidatos por Bolívar para la Asamblea? Hay muchos candidatos. Dentro de la RC estoy yo encabezando la lista. Está un compañero, Iván Mora, y una compañera también, Munar, que estamos en este momento siendo los precandidatos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, si hay alianzas o no hasta el 30 de agosto y luego ya quedarán sentadas las candidaturas definitivas. Le agradecemos, doctora Mireya Pazmiño, por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Carlitos, gracias. Jaimito, igual. Y ya saben, ecuatorianos, hay que recuperar la patria. El poder. Gracias a la doctora Mireya Pazmiño, precandidata a asambleísta por Bolívar por la Revolución Ciudadana.